Doctor López, el bloque anterior terminamos donde usted hacía un recuento histórico de por qué las ideas incorrectas, las ideas que nos llevaron al subdesarrollo se han mantenido en el país. Y usted un poco decía que quienes pensaban distinto claudicaron a sus principios por dinero, por tema del mercantilismo que se enraizó, ¿no? Hemos visto cómo gran parte de la clase empresarial creció y fueron prósperos gracias al mercantilismo, al proteccionismo que les daba el Estado. Terminamos el recuento en la época de la dictadura, pero alguien le podría decir, oiga, pero tenemos 30 años de democracia. ¿Dónde en estos 30 años de democracia han estado aquellos líderes que piensan distinto? Es lo que más o menos decía al inicio. ¿Dónde están aquellos que tienen que defender la libertad del individuo para poder comerciar? ¿Dónde están aquellos que deben defender la libertad inalienable, el derecho a la propiedad, aquellos que tengan que protesten cuando digan que el gobierno está gastando en exceso o cuando el gobierno cobra tributos injustos? ¿Dónde estaban en estos 30 años los líderes? Si los tuviéramos, no estaríamos en esta conversación. Desgraciadamente cayeron, como digo, en la trampa del mercantilismo, cayeron en la trampa del populismo, en el misticismo de creer que el gobierno nos va a sacar de la pobreza. Y tenemos que pensar que en realidad 1950 el Ecuador era un país pobre, pero paupérrimo. O sea, un ingreso per cápita que no llegaba ni a en términos actuales de $150 por año. O sea, era tal vez más pobre que Haití. Y entonces se ve, cuando llega el petróleo, se ve, aquí está la oportunidad de nosotros crecer. Aquí vamos a hacer carreteras. La famosa frase, vamos a sembrar petróleo, ¿no? Y el mismo Alberto Acosta ahora dice 8.000, 10.000 millones de dólares que CEPE, o que ahora es Petroecuador, nunca dio cuentas. O sea, si uno suma todo lo que recibió y todo lo que gastó, hay 10.000 millones de dólares que no se sabe qué pasó con esa plata. O sea, porque en realidad el petróleo es una maldición. O sea, provee recursos al Estado y la gente dice, ahora sí vamos a tener hospitales, vamos a tener escuelas, vamos a tener una policía, vamos a tener aquí. Exactamente nos está pasando lo mismo. 35.000 millones de dólares que han entrado al Ecuador por los 2 últimos años. ¿En dónde están las escuelas? ¿En dónde están las carreteras? ¿En dónde están la policía? Esa es la tragedia de tener un recurso cuando uno no se esfuerza, cuando uno no trabaja. Entonces lo que nosotros necesitamos es darnos cuenta de que el Estado no crea riqueza. Si la descubre, la desperdicia, como ha pasado con el petróleo. Doctor López, pero ¿cómo creamos esa masa crítica? Usted mencionó la masa crítica. ¿Cómo llegamos? Lo que usted menciona son hechos. Hechos, sí. Que capaz mucha gente podamos ver y decir, ¿sabes qué? Es verdad, 35.000 millones que neteados, restándole lo que ha gastado en derivados, son como 20.000 millones, pero bueno, con 20.000 millones sí te alcanza para construir escuelas y hospitales, carreteras y muchos servicios más. No los vemos. Sin embargo, y vemos cómo el votante da su aprobación al presidente porque gana en primera vuelta. Entonces uno dice, algo anda mal, ¿no? Y este mal, yo creo, es que la gente tiene un modelo mental o interpreta las acciones del presidente de forma correcta. Y eso es porque no hay una masa crítica. Entonces la pregunta de rigor sería, ¿cómo formamos aquella masa crítica que haga en evidente ese hecho, ¿no? Esa es precisamente la pregunta y a la que tenemos que concentrarnos en buscar unas respuestas adecuadas. Porque necesitamos primero alguien con poder de convocatoria, alguien que pueda decir, ustedes que creen en el mercado, vengan, reúnanse, ustedes que creen en la libertad de expresión, vengan, ustedes aquí, o sea, una convocatoria para identificar a toda esta gente, porque nosotros no somos los únicos, hay muchísima gente que, a pesar de que no puede haberse estudiado, pero que vive las realidades del mercado, vive las realidades de crear la riqueza. Esa gente lo que necesita es que alguien los convoque. O sea, una convocatoria, hay que identificar a esta gente y luego hay que preparar un tipo de organización. O sea, tampoco se puede ir uno por aquí, otro por allá y otro por allá. Entonces, los que creemos en el mercado tenemos también que estar en disposición. Doctor López, ¿qué tipo de organización? Al protagonismo. ¿Un tema de partido político usted considera?
alguna vez se tendrá que convertir en partido político. O sea, partiendo del hecho de que un partido, aquí se han satanizado los partidos políticos, pero los partidos políticos son necesarios para una democracia, la diversidad de opinión, la diversidad de el intermediario entre el pueblo y el gobierno siempre es el partido político. O sea, aquí, aunque se satanice todo lo que uno quiera, pero siempre va a haber un intermediario que es el que lleva la voz de los votantes frente al poder. Entonces necesitamos partidos políticos. Y necesitamos partidos políticos no solo de una tendencia. O sea, no es simplemente que aquí todos sean liberales y todos pensemos en el libre mercado. No, tenemos que haber también gente que diga no, porque el mundo no es perfecto. El paraíso terrenal se quedó hace muchísimos años. Pero lo que tampoco podemos quedarnos es con un grupo que sigue pensando que si le cambiamos a Rafael Correa y le ponemos a otro, ya vamos a tener libertad de expresión. No, ya vamos a tener aquí democracia. No, si no tenemos valores democráticos, si no tenemos respeto, si no tenemos actitudes frente al mercado, frente a otras personas, no vamos a tener eso. Entonces, lo que tenemos es que convocar, y eso yo les invito a los que me escuchan, que gente que conoce a quienes son, no quiero decir nombres, porque esa gente, una vez que convoca, tiene que hacerse para un lado. Tienen que retirarse y dejar que la gente nueva y renovada, porque no necesariamente tiene que ser gente nueva. Puede ser gente que se enfrenta a la realidad y dice, estuve equivocado, esto no puede ser, esto yo creía que era así. Inclusive yo también, yo creí en el cepalismo. Un día me golpeó la realidad que eso no funciona. Entonces, necesitamos de gente que esté dispuesta a abrirse, a renovar las ideas y a participar y también renunciar al protagonismo. Que esos son de los males que nos ha causado a nosotros, porque siempre pensamos en el líder es el que nos va a sacar del problema. No, es la masa crítica con nuevas ideas las que nos puede salvar. Franklin, para concluir, ¿cuál es el futuro del Ecuador? ¿Cómo usted ve a Visora en términos de generación de nuevos líderes, en generación en tema de democracia? ¿Cómo ve al Ecuador? Bueno, yo le veo que vamos a continuar con esta situación y se va a empeorar porque el intervencionismo estatal tiene ineficiencias y tiene problemas de ética que tarde o temprano a uno le golpea. Y el pueblo ecuatoriano lo que no ha tenido es, desgraciadamente, esas crisis profundas en donde se producen los cambios. Tuvimos una en el 99 que nos llevó a la dolarización. Y la dolarización ha tenido resultados positivos, netos, que no se pueden negar, que están a la vista. Y la gente sabe que nos salvó el Ecuador de esa crisis tremenda que nos ocurrió en el 99. Entonces vamos a tener que pensar en lo mismo. Todas estas corruptelas, todas estas ineficiencias, todos estos desperdicios, el pueblo ecuatoriano va a ir comenzando a aceptar y darse cuenta de que esa es la realidad. Y entonces hay que estar preparados. Ese es el asunto de la masa crítica y los nuevos líderes. Los nuevos líderes tienen que estar para decir, sí, así es, nosotros les dijimos, aquí está, y esta es la alternativa, porque no se puede cambiar algo con nada. Tenemos que ofrecer alternativas. Y tenemos ejemplos. Eso es lo más curioso, es que tenemos ya unas partituras que ya han estado escritas. Tenemos la de Chile, ahora Perú, Colombia, tenemos de Irlanda, Nueva Zelanda, Estonia, Lituania. Los ejemplos siguen aumentando de países que han salido de sus crisis con éxito. Entonces yo creo que nosotros tal vez vamos a tener que sufrir un poco más, espero que no, el sufrimiento no sea demasiado, para abrir los ojos y comenzar a copiar las recetas que han tenido éxito en el mundo. Amigos televidentes, busquemos la revolución de las ideas, busquemos la participación ciudadana con las ideas correctas, aquellas que, como ha mencionado el doctor Franklin López, han llevado a países en peores situaciones que las nuestras a niveles de vida del primer mundo. Ese es el gran reto para nuestra generación y esperemos que los que nos siguen no nos miren hacia atrás y digan ustedes no hicieron lo correcto para tener un mejor país para todos. Doctor López, muchas gracias por estar hoy con nosotros y ustedes, amigos televidentes, los esperamos en una próxima oportunidad. Nos vemos.